Buenos días, compañeros. Bueno, estamos hablando de los títulos de crédito, ¿se acuerdan? En clase pasada habíamos hablado de lo que era la letra de cambio, de lo que era el pagaré, y ahora vamos a hablar de lo que es el cheque, ¿sí? Bueno, vamos a iniciar. Ay, perdón. Un minuto. Ok. Vamos a hablar del cheque. Ok. Por lo que hasta el cheque tenemos que bueno, su fundamento lo vamos a encontrar en la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. Tenemos nosotros, por lo que hace al cheque, vamos a tener nosotros que es un título de crédito. Puede ser nominativo, puede ser a la orden o puede ser al portador. En este título de crédito tenemos nosotros que se consigna una orden incondicional. Esta orden la va a dar una persona llamada librador de pagar a la vista una suma determinada de dinero a cargo de una institución de crédito llamada librado, ¿sí? Para que esta persona, el librador, pueda dar esta orden incondicional, se necesita que él tenga dinero en esta institución de crédito. Se necesita que haya dinero en el banco, ¿no? Si no hay dinero, pues no va a poder expedir el cheque y mucho menos se va a poder cobrar el cheque, ¿sí? Acá tenemos entonces por lo que hace este título. Y este título de crédito necesitamos para que se pueda dar este título, pues se necesita que haya una provisión, ¿sí? Se necesita que haya dinero, ¿sí? Para esto, pues tenemos que el librador tuvo que haber firmado un contrato con el banco y a través de este contrato, bueno, tuvo que haber hecho un depósito de dinero y así es como él va a poder librar lo que son los cheques. Tenemos nosotros decimos que es un título de crédito porque nos dice, vamos a recordar lo que nos dice el artículo 5 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, nos dice que los títulos de crédito son los documentos necesarios para ejercitar el derecho literal que en ellos se consigna, ¿no? Así nos dice. Entonces tenemos que al existir una orden en el cheque, vamos a tener entonces que se convierte en un título de crédito, ¿sí? Bueno, después de esto nos vamos a ir a lo que nos dice el artículo 175 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito y nos dice que el cheque puede ser expedido a cargo de una institución de crédito, ¿sí? El documento que en forma de cheque se libre a cargo de otra persona no producirá efectos de título de crédito. Necesitamos entonces que este título de crédito, este cheque, pues sea, bueno, esté a cargo de una institución bancaria, ¿sí? Bueno, ¿qué otra cosa podríamos mencionar por lo que hace al cheque? Bueno, ok. ¿Alguien tendrá a la mano lo que es su artículo 3 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito? Si nosotros habláramos de lo que son los antecedentes de este título de crédito, vamos a encontrar nosotros que el cheque nace en Inglaterra. Allá nace en Inglaterra y tenemos que allá, por lo que hace a su término significa comprobar, revisar, verificar, ¿sí? Bueno, tenemos también por lo que hace al cheque, tenemos que se refiere a la actividad que el banquero realizaba cuando le era presentado un cheque para su pago. Pues antes de pagarlo debía comprobar que fuera un documento auténtico y tenía que revisar que tuviera fondos y verificar que quien lo presentara fuera su titular, ¿no? Y tenemos nosotros al respecto, por lo que hace al tratadista Joaquín Rodríguez Rodríguez, él nos dice que el cheque es un documento de origen inglés. Nos dice que también que surge en el siglo XVIII en la práctica bancaria inglesa. Por lo que hace a la palabra cheque, tenemos que, bueno, que viene del origen inglés check, ¿sí? Bueno, tenemos que, por lo que hace al cheque, tenemos que la primera ley que va a regular el cheque fue la ley francesa de 1865, ¿sí? Bueno, eh,
Ya dijimos, es un título de crédito, el cheque nos dice el cheque es el más importante título de crédito triangular, así llamado por su perfeccionamiento, requiere que participen tres elementos personales. Vamos a tener que va a ser estos tres elementos personales, pues van a ser muy similares a lo que es la letra de cambio, ¿no? Tenemos que en el cheque van a existir tres personas, va a ser el librador. ¿Quién es el librador? La persona que va a expedir el cheque, la persona que da la orden a la institución bancaria, ¿no? ¿Quién es la institución bancaria? Va a ser el librado y el beneficiario va a ser a la persona a la que se le va a pagar el cheque. Por eso decimos que van a haber tres personas, ¿sí? Tenemos igual que es un documento en el que es un documento triangular, ¿no? Participan tres personas, ¿sí? Tenemos que el cheque es el título que permite al librador disponer del dinero de su propiedad, porque tal y como habíamos comentado anteriormente, para que se pueda expedir este título de crédito necesitamos que haya dinero, ¿no? Este dinero tiene que existir en una cuenta bancaria. E igual, bueno, si nosotros recordamos cuando vamos a cobrar un cheque, pues igual entregamos lo que es el documento, este documento ya va requisitado. Si tenemos, bueno, si este cheque es nominativo, pues ya va el nombre de la persona a la cual se le tiene que cubrir. Esta persona, también en el momento que entregamos el cheque, nos pide nuestra credencial de lector para que puedan verificar que realmente nosotros somos la persona beneficiaria de ese cheque, ¿no? Y antes de pagarlo, pues igual revisan en el sistema que haya fondos suficientes para podértelo cubrir. En caso contrario, no te lo van a poder cubrir, ¿no? Y bueno, ya sentarán la leyenda de por qué no te lo están cubriendo. En este caso sería pues por falta de fondos, ¿no? Ya comentamos, el cheque solo puede ser expedido a cargo de una institución de crédito. El documento que en forma de cheque se libre a cargo de otras personas, bueno, no podrá llamarse cheque, porque bueno, regresamos a lo que nos dice la Ley General de Títulos de Operaciones de Crédito, solamente puede ser expedido a cargo de una institución. Tenemos nosotros también, por lo que hace al cheque, tenemos nosotros que, bueno, el cheque puede ser nominativo, puede ser al portador, o puede ser al portador. También tenemos que, bueno, por lo que hace a lo que nos dice el artículo 175, tenemos nosotros, lo que nos dice el artículo 175, pues también de ahí se puede desprender los diversos tipos de cheques que hay, ¿sí? Tenemos nosotros también, por lo que hace al cheque, bueno, acá tenemos, ¿no? Lo que son los tres elementos, ¿no? Dice, en el cheque existen tres relaciones diferentes, una relación eminentemente cambiaria entre el librador y beneficiario, y una relación puramente contractual entre el banco librado y su cliente, el librador. ¿Sí? Bueno, acá como comentábamos hace un rato, ¿no? Es un título de crédito en el que van a intervenir forzosamente tres personas, ¿sí? Ahora bien, ¿cuál sería el límite para poder expedir cheques al portador? ¿Cuál podría ser el límite, compañeros? ¿La edad, profa? La edad, bueno, sí, la edad sí. Ok, ¿qué más? ¿Qué otra cuestión podría ser como límite? Ok, bueno. Ok, bueno, tenemos nosotros por lo que hace al cheque al portador, pues tendríamos que checar lo que nos dice el límite para que se pueda expedir un cheque al portador, el límite de la cantidad, bueno, de acuerdo a lo que nos dice el artículo 179, en el párrafo segundo, nos dice el cheque expedido por cantidades superiores a las establecidas por el Banco de México a través de disposiciones de carácter general que se publiquen en el Diario Oficial de la Federación, siempre será nominativo.
El cheque que no indique a favor de quien se expide, así como el emitido a favor de persona determinada, y además que contenga la cláusula al portador, se reputará al portador. El cheque nominativo puede ser expedido a favor de un tercero, del mismo librador o del librado. El cheque expedido endosado a favor del librado no será negociable. Bueno, acá tenemos entonces, por lo que hace al cheque, si es un cheque en el cual va a haber cantidades mayores, tenemos cantidades grandes, tenemos entonces que ahí el cheque tiene que ser nominativo, ¿no? Y si no, por cantidades pequeñas, pues ese cheque puede ser al portador, es decir, en el que no vaya el nombre de alguna persona, ¿no? Simplemente con que lleve la palabra al portador, pues cualquier persona lo va a poder cobrar. ¿Sí? Ok. Ok, bueno, entonces ya vimos, ¿no? De acuerdo a las relaciones que va a haber, nos dice una relación cambiaria, va a haber entre la persona que expide el cheque y la persona que lo va a cobrar, y una relación contractual entre el banco librado y su cliente, ¿no? Para esto entonces tenemos acá en el cheque, pues el librador. El librador tuvo que haber firmado lo que es un contrato, puede ser un contrato de apertura de crédito o también un contrato de cuenta corriente, para que entonces él pueda disponer de su dinero que ya depositó en la institución bancaria, ¿no? Realmente en el cheque, pues en el momento en el que se expide, pues es lo que estás dando es tu propio dinero, ¿no? Dinero que está en la institución bancaria. ¿Sí? Vámonos por lo que hace a la naturaleza del cheque. Tenemos que, de acuerdo con el artículo primero de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, tenemos que el cheque es una cosa mercantil, ¿sí? De ahí entonces vamos a tener que todo lo relativo a su emisión, expedición, endoso, aval o aceptación y las demás operaciones que se consignen, pues van a ser considerados, son considerados actos de comercio, ¿no? Tenemos entonces que los títulos de crédito al emitirse o al transmitirse tienen una causa generadora, es decir, tienen una fuente con la cual se determina lo que es un nacimiento o transmisión, y los derechos y obligaciones que se derivan de estos actos o contratos de los que nacieron los títulos de crédito se van a regir por las normas señaladas en el artículo 2 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, ¿sí? Bueno, entonces tenemos, de acuerdo a la naturaleza del cheque, pues tenemos que es un acto de comercio, ¿sí? Es un acto de comercio. También tenemos nosotros, por lo que es al cheque, vamos a tener nosotros que es un acto de comercio, y tenemos nosotros que también, de acuerdo a lo que nos dice el artículo 175 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, tenemos que al librarse un cheque es porque, bueno, es porque el librador tiene fondos disponibles, ¿sí? Y atendiendo a la naturaleza de este título de crédito, tenemos que se constituye en un instrumento de pago. Se convierte en un instrumento de pago, toda vez que, tal y como comentábamos, para que se pueda expedir el cheque, pues tú necesitas tener fondos, ¿no? Fondos disponibles. ¿Ok? Instrumento de pago, en el momento que tú entregas este título de crédito, esta persona va a ir a la institución bancaria, y en la institución bancaria le van a entregar la cantidad consignada en el cheque, ¿no? Por eso decimos que es también un instrumento de pago. Es un título de crédito, pero también es un instrumento de pago, ¿sale? ¿Cuáles van a ser los requisitos que debe de contener este título de crédito? Vámonos, acá está. En el artículo 176 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito nos dice cuáles son los requisitos. Primero, nos menciona que debe de existir la mención de ser cheque inserta en el documento. Tenemos que, bueno, por lo que hace a esta mención, tenemos que
podemos considerarlo como una contraseña formal, ¿no? Tenemos que a través de ella se denota claramente la intención del suscriptor de obligarse en un documento que trae aparejada ejecución, ¿no? Y también tenemos que, bueno, si existe esta leyenda de que es un cheque, también con ello lo que se pretende es eliminar la posibilidad de confusión respecto de otros títulos de crédito, ¿no? En el momento en el que nosotros veamos en este título de crédito la palabra cheque, pues ya no hay duda de qué documento es, ¿no? Y ya con ello vamos a saber nosotros cómo va a operar este documento. Si no estuviera la leyenda de ser cheque, vamos a tener entonces que no se puede considerar que sea un cheque. Es forzoso que exista esta leyenda de cheque, ¿sí? Incluso en el propio artículo 176, pues dentro de los requisitos nos menciona esa situación. Por lo tanto, es una cláusula esencial. Es una cláusula esencial de este título y es una cláusula que al ser necesaria, eh, para que se pueda ejercitar el derecho que está consagrada en él. ¿Sí? ¿Ok? El segundo requisito que debe de contener este título de crédito es el lugar y la fecha en que se expide. El lugar en que se expide no se considera un requisito esencial. Si se omite ese dato, la ley suple esta circunstancia. Dice, bueno, ¿cómo la va a suplir? Pues tenemos para eso lo que nos dice el artículo 177 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. Bueno, no lo tenemos acá. ¿Qué nos dice el artículo 177, compañeros? ¿Alguien lo tendrá a la mano el artículo 177 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito? Bueno, en el artículo 177 nos dice lo siguiente. Para los efectos de las fracciones segunda y quinta, la segunda, que es la que habla del lugar y fecha en la que se expide, y la quinta nos habla del lugar del pago, y a falta de la indicación especial, se reputarán como lugares de expedición y de pago respectivamente los indicados junto al nombre del librador o del librado. Si se indican varios lugares, se entenderá designado el escrito en primer término y los demás se tendrán por no puestos. Si no hubiera indicación de lugar, el cheque se reputará expedido en el domicilio del librador y pagadero en el banco. Y si estos tuvieran establecimientos en diversos lugares, el cheque se reputará expedido o pagadero en el del principal establecimiento del librador o del librado, respectivamente. Bueno, entonces tenemos que ahí ya nos está subsanando la omisión de estos dos requisitos, de lo que hace el lugar y la fecha en la que se expide y del lugar de pago. ¿Sí? Entonces tenemos que ahí ya se suple esta deficiencia, ¿no? ¿Ok? Bueno, acá por lo que hace a la fecha de expedición, tenemos que esta fecha de expedición tiene mucha importancia, pues toda vez que a partir de esta fecha se va a determinar si el cheque fue presentado para su pago dentro de los plazos indicados en el artículo 181 de la Ley General de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. ¿Sí? Estos plazos, bueno, nos señala acá que los plazos que señala el artículo 181 van a empezar a correr a partir del día siguiente de su expedición. De ahí entonces que es muy importante esta fecha, la fecha de expedición, ¿sí? Después tenemos la orden incondicional de pagar una suma determinada. Tenemos como tercer requisito la orden incondicional de pagar una suma de dinero.
determinada, ¿sí? Bueno, tenemos que esta orden incondicional, pues es uno de los requisitos más importantes en el cheque. Sin esta fórmula sacramental, pues no surtiría sus efectos este título. Para satisfacer este elemento debe indicarse la orden incondicional. No se puede emplear otra palabra equivalente. Tenemos que en la mayoría de los cheques de las instituciones de crédito, tenemos que en los cheques de las instituciones de crédito vamos a observar que va a existir esta orden incondicional, ¿sí? Ok. Profa, Mande usted, compañera. disculpe, es que no sé si es mi internet o se escucha un poco cortado el audio. Sí, ¿verdad? Dame un minuto, ¿sabes que voy a cerrar la ventana? Se escucha mucho ruido. Bueno, tenemos entonces la orden incondicional de pagar una suma de dinero, ¿sí? Decíamos que este es un requisito que debe de contener lo que es nuestro cheque. Después tenemos como cuarto requisito el nombre del librado. El cheque debe de contener necesariamente lo que es el nombre de la institución de crédito a cuyo cargo se expide el cheque. Es decir, debe de constar la designación puntual en la cual se menciona cuál va a ser el banco que tiene que realizar el pago de este cheque, ¿no? Tenemos, bueno, esto es lo más común, ¿no? También esto siempre va a aparecer en lo que son los cheques, ¿no? Una vez que tú celebras tu contrato con lo que es la institución bancaria pues te va a proporcionar lo que son los esqueletos del cheque, ¿no? Y dentro de estos esqueletos de cheque pues va a ir lo que es el nombre del banco, ¿no? Ya sabemos cuál es la institución bancaria a la cual se le va a presentar el cheque y la institución bancaria va a tener que realizar el pago respectivo, ¿sí? Tenemos entonces que acá el librado es la persona con la que el librador celebró el contrato de depósito bancario de una suma determinada de dinero. Esta suma determinada de dinero pudo haber sido en moneda nacional o bien en moneda extranjera. Tenemos nosotros que cuando el librador entrega esta cantidad de dinero a la institución bancaria, como es un contrato de depósito, tenemos que acá le está transfiriendo la propiedad del dinero al banco, ¿no? Pero el banco en el momento en el que, con la firma del contrato, el banco se está comprometiendo a restituir esta suma de dinero, ya sea en forma total o bien en parcialidades. Si lo va a dar en parcialidades, pues acá también tenemos que le va a proporcionar los cheques, ¿no? Estos cheques que van a ser girados a cargo del depositario, ¿sí? Entonces tenemos que para que un cheque sea considerado título de crédito, debe de ser expedido a cargo de una institución de crédito, cuyo nombre debe constar en el documento, ¿no? En el cheque debe de constar el nombre de la institución de crédito que va a dar esta cantidad de dinero, ¿sí? Después tenemos lo que es el siguiente requisito es el lugar de pago.
Este requisito establece la circunscripción territorial en donde debe ser pagado el cheque. En donde debe de ser pagado el cheque. Teníamos acá, acá es muy importante lo que está establecido en el artículo 180 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. En este artículo nos señala lo siguiente: el cheque debe de ser presentado para su pago en la dirección en él indicada, y a falta de esa indicación debe serlo en el principal establecimiento que el librado tenga en el lugar de pago. Bueno, tenemos acá, por lo que hace a este artículo, bueno, lo común es que van a haber varias instituciones bancarias, y en la institución bancaria en la que tú lo presentes, pues el banco te va a tener que pagar este cheque, ¿no? Entregar la cantidad que está señalada en el cheque. Bueno, también acá tenemos que, por lo que hace a este lugar de pago, decíamos nosotros, de acuerdo a lo que nos dice el artículo 177, el artículo 176, fracción quinta, nos señala que a falta de indicación especial, se va a reputar como lugar de pago el indicado junto al nombre del librado. Si se indicaran varios lugares, se entenderá designado el escrito en primer término y los demás se tendrán por no puestos, ¿no? Esa también, bueno, es una situación con lo cual nos hace referencia a lo que es el lugar de pago, ¿sí? ¿Y qué va a pasar si, nos dice también, si no hubiera el lugar indicado, si no hubiera indicación del lugar, el cheque será pagadero en el domicilio del librado? Y si tuviera varios establecimientos, se va a reputar pagadero en el principal establecimiento del librado, ¿sí? ¿Ok? Bueno, entonces acá, por lo que hace al lugar de pago del cheque, pues de acuerdo a lo que nos dice el artículo 177, 176, pues podemos deducir lo siguiente. El lugar de pago, ¿cuál va a ser? Pues en el lugar indicado junto al nombre del librado, ¿sí? A falta de indicación especial del lugar, pues tenemos que, va a pasar esta situación, ¿no? Va a ser el indicado junto al nombre del librado, ¿no? Si hubiere varios lugares indicados, pues vamos a tener que el lugar en donde se va a tener que pagar, pues va a ser el primero. A falta de lugar de pago, vamos a tener que se va a reputar pagadero en el lugar del librado, ¿no? En el domicilio del librado. Si el domicilio del librado tuviera varios establecimientos en diversos lugares, vamos a tener entonces que se va a reputar pagadero en el lugar donde tenga su principal establecimiento, ¿no? Entonces acá tenemos que nos da varias hipótesis en las cuales se va a poder presentar el cheque para que se pueda cubrir el pago del mismo, ¿sí? Otro requisito que nos señala va a ser la firma del librado, de la firma del librador. El librador tenemos que es la persona que celebró con el librado el contrato de depósito bancario de dinero, para que a su vez pueda disponer total o parcialmente de la suma que él deposita. ¿Cómo va a disponer de esta suma? Pues vamos a tener que lo va a disponer mediante cheques librados a cargo del mismo depositario, ¿sí? La firma del librador que va a dar autenticidad al contenido del título, por lo que si no existiera la firma del librador, vamos a tener entonces que este título de crédito pues no pueden hacer. Porque nada más te estaríamos hablando de lo que es un esqueleto, ¿no? Un esqueleto del título de crédito del cheque, pero al no contar con la firma, pues tenemos entonces que no se le va a dar autenticidad al documento, ¿sí? Tenemos que la firma debe ser puesta en el momento en que se ha expedido el cheque. En que se ha expedido el cheque, es en el momento en el que se va a firmar el documento, ¿sí? Ok, podemos tener entonces que tengamos nuestro esqueleto del que se cubran nuestro esqueleto de cheque ya esté llenado y que esté cubierto todos los requisitos, a excepción del que está señalado en la fracción sexta. Si ese requisito nos falta, pues tenemos que el cheque pues no puede tener validez. No va a tener validez porque no está la firma del librador.
¿Ok? Bueno. Vamos a hablar por lo que hace a la presentación en lugar del pago del cheque. Tenemos acá el tomador del cheque, el tomador o beneficiario del cheque. Una vez que ya tú eres el beneficiario, a ti te entregaron el cheque para poderlo cobrar, pues tú lo tienes que presentar para su pago ante librado. Ajá. Ajá, tú los vas a tener que presentar ante librado y él te va a tener que realizar lo que es el pago, ¿no? Tenemos entonces que el beneficiario del cheque debe presentarlo para su pago ante el librador, ¿no? Quien ha autorizado al librado para expedir cheques y es quien ha de pagarlo siempre y cuando se tengan fondos disponibles y que no exista otro impedimento en los plazos señalados en el artículo 181 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. Necesito, por favor, que me ayuden con el artículo 181. ¿Quién lo tiene a la mano, compañeros? ¿181? Sí, por favor. Yo lo tengo, profe. Por favor. Dice artículo 181. Los cheques deberán presentarse para su pago 1. Dentro de los 15 días naturales que siguen al de su fecha, si fueren pagaderos en el mismo lugar de su expedición. 2. Dentro de un mes, si fueren expedidos y pagaderos en diversos lugares del territorio nacional. 3. Dentro de 3 meses, si fueren expedidos en el extranjero y pagaderos en el territorio nacional. Y 4. Dentro de 3 meses, si fueren expedidos dentro del territorio nacional para ser pagaderos en el extranjero, siempre que no fijen otro plazo para las leyes del lugar de la presentación. Gracias, compañera. ¿Nos puedes ayudar, por favor, con el artículo 193? Sí, nada más. Dice artículo 193. El librador de un cheque presentado en tiempo y no pagado por causa imputable al propio librador, resarcirá al tenedor los daños y perjuicios que con ello le ocasione. En ningún caso la indemnización será menor del 20% del valor del cheque. Ok, gracias, compañera. Bueno, entonces tenemos por lo que hace el artículo 181, nos da los plazos con los cuales contamos nosotros para que podamos hacer efectivo nuestro cheque. Estos plazos pues tienen su razón de ser, por lo siguiente. Tenemos que primero nos establece el tiempo para que una vez que se nos haya expedido el cheque, nosotros como beneficiarios podamos presentarlo ante el librador en tiempo y no se ha pagado el cheque de inmediato, ¿no? Una vez que lo pagamos, nos los tienen que cubrir. Tenemos nosotros que los plazos empiezan a correr desde el mismo día en que se expide el cheque y no al día siguiente de su expedición. Ello en términos de lo que nos dice el artículo 178 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. Nos dice, que nos vamos al 178, nos dice, el cheque será siempre pagadero a la vista. Cualquier inserción en contra se tendrá por no puesta. El cheque presentado al pago antes del día indicado como fecha de expedición es pagadero el día de la presentación. Bueno, entonces acá de este artículo se deduce en qué momento lo vamos a tener que presentar el cheque, ¿no? Decíamos nosotros entonces que los plazos empiezan a correr desde el mismo día, toda vez que en términos de lo que nos dice este artículo, en términos de lo que nos dice el artículo 178, señala que el cheque será pagadero siempre a la vista, ¿sí? Bueno, también tenemos acá nosotros que los plazos de referencia obedecen al propósito de que el tenedor o beneficiario del título de crédito no lo deje a un plazo indefinido para cobrarlo, pues de lo contrario, lo que puede pasar es que se
puede generar lo que es la pérdida de la acción de regreso en contra de los endostatarios o avalistas, ¿no? Ello en términos de lo que nos dice el artículo 191, fracción primera. Tenemos artículo 191, por no haberse presentado o protestado el cheque en la forma y plazos previstos en este capítulo, caducan las acciones de regreso del último tenedor contra los endosantes o avalistas. ¿Sí? Bueno, entonces esa es una situación por la cual nos señalan los términos y por lo cual nosotros tenemos que respetar estos términos. ¿Sí? Bueno, y también por lo que hace a los términos, tal y como nos dice el artículo 191, fracción primera, también, también de ahí nos señala que una vez que nosotros presentamos el cheque, bueno, se nos tiene que cubrir, ¿no? Nos dan un plazo para poder presentar este cheque, ¿no? Si en este plazo no lo presentamos, pues igual corremos el riesgo de que cuando se lo presentamos posteriormente ese plazo, pues ya no haya dinero, ¿no? Allá no va a haber dinero y pues como consecuencia, pues ya no se nos va a poder cubrir esta cantidad, ¿sí? También tenemos nosotros también que la situación por la cual se señalan estos plazos también es por lo siguiente, ¿no? Tenemos que, según el caso, el librador no podrá revocar el cheque tampoco podrá oponerse a su pago y si así lo hiciera, pues no surtirá efectos no surtirá efectos al banco librado, el cual está obligado a pagar el cheque si hubiera fondos disponibles en la cuenta del librador y la cancelación o posesión solo será válida para el banco librado después de que transcurra estos plazos. Sí, acá también podría ocurrir que el cheque sea presentado en tiempo y no es pagado por causas imputables al librador, ¿sí? ¿Cómo podría ser? Bueno, yo presento mi cheque, pero resulta ser que el librador ya no tiene fondos disponibles, ¿no? Ya no tiene dinero en esta cuenta, ¿no? Entonces, ¿acá qué va a pasar? Pues tal y como nos decía la compañera, en términos de lo que nos dice el artículo 193, vamos a tener entonces que el tenedor va a poder reclamar lo que son los daños y perjuicios que le haya ocasionado la expedición de este cheque. Y tenemos que esta indemnización, en términos igual de este artículo, nos dice que no puede ser menor del 20%, ¿no? Del 20%. Bueno, esa es una cantidad que nos está señalando lo que es el artículo 191. No, el artículo 193, ¿no? Nos dice la indemnización, en ningún caso la indemnización será menor del 20% del valor del cheque. Para esto, por eso tenemos que presentar nuestro cheque, presentamos el cheque dentro de los términos que marca la ley, si el librador ya no tiene fondos, bueno, no nos van a poder cubrir el cheque, pero ahí nos van a poner la leyenda por la cual no se cubrió el cheque, ¿no? Y con esa leyenda, pues bueno, nosotros vamos a poder presentar nuestro respectivo juicio mercantil haciendo alusión a esta circunstancia, ¿no? Yo lo presenté dentro del término que marca la ley y ahí el banco me asienta la razón de que no puede cubrirme el cheque toda vez que esta persona no cuenta con los fondos suficientes para poder realizar el pago, ¿sí? Bueno. Vimos nosotros entonces los términos, tenemos que son 15 días y el cheque va a ser pagadero en el mismo lugar de su expedición dentro de un mes si fuese expedido y pagadero en diversos lugares del territorio nacional. Vamos a tener 3 meses si fueron expedidos en territorio extranjero y pagaderos en territorio nacional y de 3 meses también si fuera expedido dentro del territorio nacional para ser pagaderos en el extranjero siempre que no se haya fijado otro plazo, ¿sale? Bueno,
Eso es lo importante por lo que hace a la presentación y lugar de pago. ¿Sí? Decíamos, ¿no? Nosotros lo presentamos dentro del término que marca la ley y el banco no nos hace el pago toda vez que el librador ya no cuenta con los fondos suficientes, entonces va a poner la leyenda y con esa leyenda yo voy a poder ya ir a demandar, ¿no? Ir a demandar y cobrar lo que son los daños y perjuicios, ¿no? Por eso también es muy importante, por lo que hace el cheque, tenemos que tener un plazo, ¿no? Un plazo de vigencia, un plazo para que tú lo puedas presentar y puedas reclamar el derecho que está consignado en este título de crédito, ¿sí? Ok. ¿Cuáles son los efectos de la presentación? Bueno, para esto nos vamos a lo que nos dice el artículo 185. Bueno, perdón, 181, por lo que hace el 181, pues ya tenemos, ¿no? Nos menciona cuáles son los términos para poder presentar este cheque y se nos pueda hacer el pago respectivo. Tenemos que, de acuerdo a los requisitos que habíamos mencionado hace un rato, por lo que hace al cheque, tenemos que no existe el de época de pago. El cheque solamente vence a la vista, es decir, va a ser exigible el pago contra su presentación ante el banco librado. Para que yo pueda cobrar lo que está estipulado en el banco, pues lo tengo que presentar este documento y, y el banco va a tener que revisar que este documento pertenezca a ese banco, ¿no? También va a verificar que la persona a la cual va dirigida el cheque y a la persona en la cual es el beneficiario del cheque, pues realmente sea la persona que se está presentando para cobrar el cheque, ¿no? Para que pueda cobrar el cheque. Y de ahí tenemos entonces que con esta situación, si tú presentas el cheque, pues se te va a pagar. Si tú no lo presentas, pues no se te va a pagar. Si tú pasas del plazo que está señalado en el artículo 181, pues de igual forma, ya no se te va a cubrir, ¿sí? Ya no se te va a cubrir, porque bueno, para eso está señalado lo que son estos términos, estos plazos. Bueno. Ok, bueno, entonces tenemos que para que se te pueda exigirse el pago, pues tenemos que presentar el documento, ¿no? Por eso nos dice que es exigible el pago contra su presentación ante el banco librado, ¿no? Tenemos que, por lo que hace el cheque antefechado, pues presenta el riesgo para el tenedor que así lo acepte de que no lo pueda presentar dentro del plazo legal que está señalado en el artículo 171, ¿no? Un ejemplo de este sería que una persona libra un cheque con fecha del mes de abril, siendo que este cheque lo está expidiendo en el mes de mayo, ¿sí? Tenemos entonces acá estaríamos hablando de un cheque antefechado. Tenemos que acá las consecuencias que daría este cheque sería sería que en el momento en el que se presente el cheque, bueno, lo estaríamos presentando fuera a lo mejor del plazo que marca la ley, ¿no? O también podría ser que en el momento en que lo presentamos, pues ya no hay bienes suficientes, ¿no? Podría ser, ya no hay fondos suficientes, podría ser a lo mejor que yo todavía tenía dinero hasta el mes de marzo, ¿no? En marzo fue, el último día de marzo fue cuando saqué toda la provisión que tenía mi cuenta del banco, ¿no? De ahí entonces yo no puedo alegar, sabes que es que el banco es que me expidió el cheque hace 2 días, ¿no? Todavía lo puedo cobrar, ¿no? Porque de acá le pusieron una fecha anterior, ¿no? Al ponerle una fecha anterior, pues el término que se te va a contar va a ser a partir de esa fecha. El término para poderlo presentar y poder exigir el pago, ¿sí?
¿Quién nos ayuda, por favor, a leer el Robert. artículo? Sí, compañero. Robert, yo Sí. ahí como comentario adicional, en las instituciones bancarias, los cheques antefechados, no hay impedimento para cobrarlo. Lo que sucede es si el cheque no tiene fondo y el titular de la cuenta se le cobra una comisión. Por eso ya es bastante, no es común que te den un cheque sin fondos, porque si no, la persona que te lo expide tiene que pagar la comisión que te cobra el banco por expedir un cheque sin fondos, que son como 1,000 pesos, dependiendo de la institución, y aparte pagarte tu dinero. Lo que sí ahí para comentario, para de ahí mis compañeras que sepan si en algún futuro les dan un cheque, lo que sí está prohibido en todas las instituciones bancarias es aceptar cheques posfechados. Eso sí, ni de chiste se puede cobrar en ningún banco. O sea, la persona te lo puede dar, pero los bancos lo tienen prohibido para que también no pasen un trago amargo de que quieran cobrar un cheque con fecha de el 14 de abril y hoy estamos a 9. O sea, eso de plano no se puede, aunque el cheque tenga fondos. Es como comentario. Aunque la cuenta tenga fondos, ¿no? ¿Sí comentas? Sí, o sea, ya es tema normativo y por instrucción de Banco de México, que no se pueden permitir cheques posfechados. Y aparte de seguridad también para la institución y para el titular, porque ¿por qué me estás dando un cheque que le pones otra fecha? O sea, es muy extraño eso también. Ok, sí, claro. También, pues, bueno, también por lo que hace al cheque antefechado, ahí en donde nos podría perjudicar nosotros es el plazo que tenemos para presentarlo, ¿no? Porque recordemos, nosotros lo presentamos y el banco, presentamos nuestro cheque, lo presentamos ante la institución bancaria. Si el cheque no tiene fondos, bueno, el banco nos va a poner la leyenda en el cheque, ¿no? Ya con eso nosotros estamos acreditando que lo presentamos dentro del término que marca la ley. Y ya de ahí, para si nosotros fuéramos a promover un juicio para poder cobrar nuestro cheque, entonces nosotros acreditaríamos que lo presentamos dentro del término que marca la ley. Eso sería una ayuda para nosotros. Si nosotros aceptamos un cheque antefechado, bueno, si hay dinero en el banco, pues no vamos a correr ninguna, no va a pasar nada, ¿verdad? Porque tal y como comentaba el compañero, pues no nos van a pagar. Pero acá la situación sería como para protegernos en los términos que marca la ley, ¿no? Porque a lo mejor nos dan un cheque antefechado con fecha de hace un mes y me lo están entregando hoy, pero tiene la fecha del mes pasado, ¿no? Entonces yo lo presento hoy. En el momento en que lo presento, pues ya puede existir el riesgo de que ya no haya dinero. En el momento en el que el banco me ponga esa leyenda, pues en el momento que yo lo presente, un medio de defensa para mi contrario va a ser que él va a argumentar que ya, bueno, que a mí me expidió el cheque con fecha del mes anterior y yo lo fui a cobrar hasta el mes siguiente, ¿no? Entonces ahí ya no había el compromiso para el librador de que tuviera fondos necesarios, ¿no? A lo mejor él podría argumentar, ¿sabes qué? Yo te lo expedí en el mes de marzo y en el mes de marzo sí había fondos, ¿no? Si tú lo hubieras cobrado dentro del término, pues ya si se te hubiera entregado la cantidad, como tú lo entregaste fuera de término, pues ya es cuestión, es una situación imputable a ti, ¿sí? Pero bueno, tal y como comenta el compañero, sí es un hecho, ¿no? Si hay fondos, pues te lo van a pagar, ¿no? Pero si no hay fondos, ahí va a haber el problema. Ok, muchas gracias, compañero, por tu comentario. Y sí, pues sí, tienes mucha razón, ¿no? Toda esta situación hay que tomarlo en cuenta para no llevarnos malas experiencias, ¿no? Bueno, tenemos también, por lo que hace al artículo 178 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, nos menciona que el cheque antefechado, como el cheque posfechado, pues está prohibido por la ley, toda vez que el artículo nos dice el cheque será pagadero a la vista. Cualquier inserción en contrario se tendrá por no puesta. El cheque presentado al pago antes del día indicado como fecha de expedición es pagadero el día de la presentación, ¿sí? Bueno, entonces tenemos acá, regresamos al mismo punto, ¿no? En términos de lo que nos dice el artículo, pues están prohibidos los cheques antefechados y los cheques postfechados, pero tenemos que en la práctica, pues sí existen estos cheques, ¿no? Y bueno, no porque existan se modifica la naturaleza del vencimiento que está señalado en el artículo 178, ¿sí?
Ok. ¿Quién nos ayuda a leer lo que está en la pantalla, por favor? Yo, profe. Dice, efectos de la presentación. Quien expide un cheque es porque, teniendo fondos disponibles en una institución de crédito, está autorizado por esta para librar cheques a su cargo, y esos fondos disponibles deben existir al expedirlo, ya que su provisión es indispensable para cubrir el importe del título de crédito, en virtud que éste siempre será pagado a la vista, dada su naturaleza como instrumento de pago. Artículo 175. Ok, bueno, ya con esto nos ayuda para lo que ya nos había comentado el compañero y lo que hemos estado checando, ¿no? Realmente, bueno, tenemos que el cheque y para poderlo expedir se necesita tener fondos disponibles en una institución de crédito. Tenemos que debe estar autorizado por la institución de crédito para librar los cheques. Tenemos nosotros también que, bueno, el cheque tiene una naturaleza de ser un instrumento de pago, ¿no? Es un instrumento de pago. Tenemos también nosotros que, bueno, debemos de presentarlo dentro del plazo que se menciona. Tenemos que el cheque, bueno, es pagadero a la vista, ¿no? Y también los plazos nos sirven para esa situación, para que en determinado momento nosotros podamos ejercer ejercer la acción correspondiente, ¿no? Que en este caso sería pues una demanda mercantil, toda vez que no se nos dio un cheque sin que tuvieran fondos, ¿no? Y de ahí, si nos vamos a lo que nos dice, a lo que veíamos, cuál va a ser la indemnización, pues se nos dice que no puede ser menor del 20% del valor del cheque, ¿no? Bueno, después de esto nos vamos a ir a los tipos de cheque. Para lo que son los tipos de cheque, de acá nos tendríamos que ir a lo que nos dice el artículo 197, al artículo 207 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. ¿Sí? Bueno, tenemos nosotros que los diferentes tipos de cheques que vamos a encontrar van a ser el cruzado para abono en cuenta, el certificado, el de caja, el no negociable y el de viajero. Vamos a empezar con los tipos de cheques. Vamos con el cheque cruzado. Este tipo de cheque es especial, tiene su origen en la práctica bancaria inglesa. Su objetivo es evitar que los cheques fueran cobrados por poseedores ilegítimos. Para ello, se cruzaba el cheque con dos líneas paralelas trazadas en el anverso en sentido diagonal, inspirándose en la costumbre de los banqueros ingleses, ¿sí? Y se escribía en el anverso del título, en sentido diagonal, el nombre del banquero, presentante, ¿sí? Tenemos acá entonces, bueno, no tenemos un ejemplo de este cheque. Nos faltó buscar traer formatos de los cheques, compañeros. Pero bueno, vamos a seguir, ¿sí? Ok. Ok. Para esto, el fundamento lo vamos a encontrar en el artículo 197 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. ¿Quién nos puede ayudar con este artículo, compañeros? ¿Siento que, perdón, profe? 197. Yo lo leo. Por favor. Artículo 197. El cheque que el librador o el
o el tenedor crucen con dos líneas paralelas trazadas en el anverso. Solo podrá ser cobrado por una institución de crédito. Si entre las líneas del cruzamiento de un cheque no aparece el nombre de la institución que debe cobrarlo, el cruzamiento es general y especial. Si entre las líneas se consigna el nombre de una institución determinada, en este último caso, el cheque solo podrá ser pagado a la institución especialmente designada o a la que ésta hubiere endonado el cheque para su cobro. El cruzamiento general puede transformarse en cruzamiento especial, pero el segundo no puede transformarse en el primero. Tampoco pueden borrarse el cruzamiento de un cheque ni el nombre de la institución en el designada. Los cambios o sus supresiones que se hicieron contra lo dispuesto en este artículo se tendrá como no efectuados. El librado que pague un cheque cruzado en términos distintos de los que este artículo señala es responsable del pago irregularmente hecho. Gracias, compañero. Compañera, gracias. Tenemos entonces, por lo que hace a este cheque cruzado, vamos a tener nosotros que el librado debe de pagar el cheque cruzado exclusivamente a una institución de crédito. Pero si lo paga en términos distintos, vamos a tener entonces que el librado va a ser responsable del pago irregularmente hecho. Por lo tanto, va a tener que pagar el importe del título de crédito. ¿Sí? Pues tenemos que en el cheque cruzado pues van a haber dos líneas, ¿no? Y solamente va a ser cobrado por la institución, por una institución de crédito. Esa sería la característica del cheque cruzado. Después podemos encontrar otro cheque, el cheque para abono de cuenta. Este cheque vamos a tener nosotros que van a ser, bueno, nace este cheque en el derecho alemán para dificultar su cobro a tenedores ilegítimos. Acá tenemos que en el cheque para abono de cuenta, el librador o el tenedor tiene la facultad de prohibir que un cheque sea pagado en efectivo. Para esto, pues va a bastar con la inserción en el documento de la expresión para abono en cuenta. Y de esta forma vamos a tener que el tenedor del cheque tendrá que depositarlo en cualquier institución de crédito en la que tenga una cuenta para que en esta el librado le abone el importe del título, ¿sí? Acá tenemos que, bueno, el problema que puede existir con este tipo de cheque consiste en que si el beneficiario no tiene cuenta bancaria, tendrá que aperturar una cuenta para cobrar el título. Para poder cobrar el título, ¿no? Pero bueno, también puede ser que el beneficiario pues no reúna los requisitos que la institución exige para poderlo incorporar como un cuentaviente. Y de esta forma, bueno, le podría ocasionar problemas al beneficiario el cobrar su cheque. ¿Sí? Tenemos acá que la cláusula para abono en cuenta determina irreversiblemente la característica del cheque, pues no puede ser borrada y en caso de omitir tal disposición se podría caer en la hipótesis contemplada en el artículo 8 de la ley cambiaria y por lo tanto vamos a tener que no produciría sus efectos lo que es el título de crédito. ¿Sí? Bueno. Tenemos acá entonces el cheque con la cláusula para abono en cuenta va a producir varios efectos. El primero es determinar que el título no es negociable y en consecuencia no podrá ser endosado, sino que va a tener que ser depositado en la cuenta del beneficiario. Y si el cheque no fuera pagado, este no debe ser endosado, ya que al no ser negociable, uno de los efectos es evitar que el título entre en circulación. Por lo tanto, vamos a tener que el beneficiario que deduzca la acción cambiaria debe hacerlo por su propio derecho, ¿sí? Tenemos también otra circunstancia que puede ocurrir con lo que es este cheque para abono en cuenta. Tenemos que el librado no debe de pagar el efectivo del cheque, sino que lo va a cobrar y lo va a abonar en la cuenta del tenedor, ¿sí? Tenemos también acá que por lo que hace el cheque para abono en cuenta, no debe ser pagado en ventanilla,
Si el librado lo paga de manera distinta a lo que está indicado en el cheque, va a ser responsable del pago que haya hecho de forma irregular, ¿no? Este tipo de cheques en la práctica se utiliza en los juicios laborales cuando el patrón le paga al trabajador y bueno, y expide el cheque. Este cheque por lo regular siempre va a ser para abono en cuenta. Con ello lo que se evita es, bueno, que se pueda perder el cheque o que te puedan robar el cheque, ¿no? Si nunca se va a dar en los juicios laborales, cuando se realiza el pago al trabajador, pues nunca se va a dar un cheque al portador. Lo que se pretende es que sea esta situación, ¿no? Que se va a dar un cheque para abono en cuenta, porque tal y como acabamos de comentar, este cheque para abono en cuenta, pues lo que no permite es que este título de crédito pues tenga circulación, ¿no? Toda vez que para que tú lo puedas cobrar, va a ser en la institución bancaria y lo vas a tener que depositar en una cuenta, ¿no? Si no tienes cuenta con ese banco, pues vas a tener que abrir una cuenta bancaria, ¿no? Esa es una forma de asegurar, bueno, comentábamos en los juicios laborales, pues que realmente el trabajador reciba su pago y bueno, que no vaya a haber un robo por lo que hace a su cheque, ¿no? Si fuera un cheque nominativo, pues sería muy fácil el transmitirlo, ¿no? Realizando un endoso, el endoso respectivo, ¿no? Si fuera un cheque al portador, pues también sería muy fácil quitarle el cheque al trabajador y bueno, pasarlo a nosotros cobrarlo, ¿no? ¿Sí? Otro tipo de cheque que vamos a encontrar nosotros es el cheque certificado. Acá vamos a tener que el librado que va a realizar un pago con cheque puede garantizar al tomador que la cantidad consignada en el título le va a ser cubierta impostergablemente en el momento de su presentación. Para ello, antes de la emisión del cheque, puede exigir que el librado lo certifique. Es decir, que el banco declare que existe fondos suficientes para pagarlo. De esta manera vamos a tener nosotros que el librado al certificar el cheque va a proceder a descontar la cantidad que está amparada, de tal forma que el librador no podrá disponer de estos fondos toda vez que ya fueron descontados, aunque el tenedor aún no haya cobrado el cheque. Sino en su caso, hasta que habiendo transcurrido el plazo de 6 meses, vamos a tener entonces que el librador va a poder disponer de la cantidad que haya señalado en este cheque certificado y que no haya sido cobrado por el beneficiario, ¿sí? ¿Ok? Bueno. Tenemos nosotros que, por lo que hace a la certificación de este cheque, tenemos que se va a hacer en el reverso del cheque, que necesariamente, bueno, va a ser a la orden, nunca va a ser al portador este cheque certificado, se va señalando el librado, entre otros datos, que está certificado por la cantidad que consigna el título, el número de la autorización, la fecha en la que se está practicando, la firma de la persona que haya verificado y autorizado la certificación, tiene que contener el sello de la institución, y la inserción en el cheque de las palabras acepto, visto bueno u otras equivalentes suscritas por el librado o simplemente con cualquiera de estas palabras, pues ya se entiende que está la certificación. Tenemos que el cheque certificado también no va a ser negociable. Es decir, no va a poder entrar en circulación
De ahí que, bueno, pues, al no poder entrar en circulación, pues tenemos entonces que este título de crédito no puede ser endosado. ¿Sí? ¿Cómo ven, compañeros? También es otra forma en la que, bueno, en el momento, si te van a expedir un cheque, pues con esto ya tú tienes la certeza de que sí se te va a hacer el pago de esta cantidad, ¿no? El librador puede revocar el cheque certificado siempre que lo devuelva al librado para su cancelación. Bueno, una vez que lo regresan, tenemos que entonces la cantidad amparada en el título va a ser abonada de nueva cuenta va a ser abonada al librador, ¿no? En su cuenta de depósito de dinero, ¿sí? Acá, por lo que hace a este tipo de cheque, bueno, tendríamos que remitirnos a lo que nos dice el artículo 207. ¿Alguien lo tendrá a la mano, el artículo 207, compañeros? ¿207 dijo, profe? Sí, por favor. Yo ya lo tengo, profe. Por favor. Artículo 207. Las acciones contra el librado que certifiquen un cheque prescriben en 6 meses a partir de la fecha en que concluya el plazo de presentación. La prescripción en este caso solo aprovechará al librador. Las acciones contra el que lo expida o ponga en circulación los cheques de viajero prescriben en 1 año a partir de la fecha en que los cheques son puestos en circulación. Bueno, pues era lo que comentábamos, ¿no? Entonces, en tal circunstancia, una vez transcurrido este término, si no se cobró el cheque, pues se va a devolver a la cuenta del librador, ¿no? Las características entonces del cheque certificado son las siguientes. Debe certificarse sobre la cantidad total amparada en el documento y siempre va a ser antes de su emisión. Debe de librarse nominativamente, nunca puede ser al portador este cheque, solo puede ser cobrado por la persona en cuyo favor se libró el cheque. Tenemos que este cheque no es negociable, por lo tanto no entra en circulación por el endoso. Puede revocarse este cheque, bueno, ya habíamos comentado, haciendo la devolución, el librador de este cheque al librado y bueno, y esa cantidad va a ir a la cuenta del librador, ¿sí? Okay. Vámonos con el cheque de caja. Con el cheque de caja nos tendríamos que ir a lo establecido por el artículo 176 y 175. ¿Sí? Bueno, tenemos nosotros, por lo que hace el cheque de caja, vamos a tener que ser expedido por instituciones de crédito a cargo de sus propias dependencias. Tenemos que, bueno, al respecto, tenemos al tratadista Rafael de Pina Vara. Él nos dice que en la práctica bancaria se utilizan los cheques de caja para realizar transferencias de fondos entre las distintas sucursales o agencias de una institución de crédito y también para efectuar remesas de fondos de una plaza a otra a petición de sus clientes, ¿no? Acá estaríamos hablando de los giros. Tenemos acá también, nos iríamos a lo que nos dice el artículo 200 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, el cual tenemos en la pantalla, en el cual nos señala que solo las instituciones de crédito pueden expedir cheques de caja a cargo de sus propias dependencias. Para su validez, estos cheques deben de ser nominativos y no negociables. Regresamos al mismo punto, ¿no? Al que hemos estado comentando, ¿no? Por lo que hace al cheque
por lo que hace al cheque cruzado y también por lo que hace al cheque certificado. ¿Sí? Bueno. Bueno, recordemos acá se nos dice que los cheques deben de ser nominativos. Recordemos que es un documento nominativo porque se emite el documento, porque cuando se emite el documento no solo se indica el nombre de la persona en cuyo favor se expide, sino que además la institución de crédito anotará en sus registros el nombre del beneficiario, ya que solo éste podrá cobrarlo, o en su caso la institución de crédito ante la que haga el depósito de este título. El cheque de caja que se llegara a expedir al portador, vamos a tener entonces que no va a producir sus efectos de título de crédito. Acá actualizándose la hipótesis señaladas en el artículo 72 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, ¿sí? Y bueno, y aparte de eso, pues se le tendrá que sancionar se tendrá que sancionar al librador, ¿sí? El cheque, otro tipo de cheque que vamos a encontrar es el cheque no negociable. Tenemos acá que, tenemos acá en términos de lo que nos dice la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, tenemos cuando nos habla de las formas especiales del cheque, nosotros tenemos que nos menciona por lo que hace a los cheques, que los cheques serán no negociables porque van a ser no negociables porque se haya insertado en ellos la cláusula respectiva. Tenemos nosotros que tendrán el carácter de cheque no negociables, no solamente aquellos que la ley disponga, sino que dicho carácter también puede ser atribuido por quien en el cuerpo del título haya puesto la frase no negociable. Si se pone esta frase, lo que se traduce en que hay un obstáculo legal que impide su endoso para hacerlo entrar en circulación. Sin embargo, vamos a tener nosotros que sí podrá ser endosado a una institución de crédito para su cobro, ¿no? Un ejemplo de este sería el caso de que una persona a la que se le haya hecho la entrega de un cheque con esta cláusula de cheque no negociable, tenemos que por su seguridad vamos a tener que no se presenta en la ventanilla de la institución para cobrarlo, sino que lo va a depositar en una cuenta, ¿no? Para ello, bueno, toda vez que lo va a depositar en una cuenta, pues vamos a tener entonces que él va a tener que endosarlo para que la institución de crédito, la institución en la cual lo está presentando, lo cobre y la suma consignada en él le sea abonada en su cuenta, ¿no? En esa situación, entonces tenemos que sí va a circular, pero solamente va a circular para una institución bancaria, ¿sí? Esa sería la característica del cheque no negociable. Ello en términos de lo que nos dice el artículo que está en la pantalla, el artículo 201 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. Otro cheque que vamos a encontrar nosotros es el cheque de viajero. Este cheque tenemos que surge por la necesidad primordial de reducir los inminentes riesgos a los que se enfrenta una persona en el momento en el que esté viajando, ¿no? ¿Cuáles serían los riesgos que puede presentar un turista, una persona que esté viajando? Pues es el transportar dinero en efectivo para lo que son sus trayectos, para lo que son sus compras, para lo que es su hospedaje, ¿no? Por lo tanto, entonces, lo que se hace es conseguir estos cheques de viajeros, ¿no? Tenemos entonces el cheque de viajero
es una institución que ha sido, que ha sido recogida por instituciones de crédito extranjeras, ¿sí? Tenemos nosotros que, bueno, las instituciones nacionales no libran este tipo de cheques y prácticamente actúan, las nacionales van a actuar como sucursales o corresponsales, y al único que se van a limitar va a ser a la venta de los emitidos en el extranjero, ¿sí? Tenemos nosotros, por lo que hace a estos cheques de viajero, vamos a tener que encontramos su fundamento en el artículo 202, en el cual nos establece que los cheques de viajeros son expedidos por el librador a su propio cargo y son pagaderos por su establecimiento principal o por las sucursales por los sucursales o los corresponsales que tengan en la República o en el extranjero. Acá entonces vamos a tener que pueden ser puestos en circulación por el librador, por sus sucursales o corresponsales autorizados por él. Tenemos que los cheques de viajero entonces van a tener las siguientes características. De acuerdo a lo que nos dice el artículo 202, van a tener las siguientes. Tenemos que van a ser nominativas. Para asegurar, ¿por qué son nominativos? Bueno, para asegurar que el tenedor beneficiario sea la persona que lo cobre y así reducir el riesgo de que sea cobrado por un ilegítimo poseedor. Acá tenemos que el girador registra la firma del tenedor para que al presentar el título al cobro, el que pague el cheque verifique que la firma sea auténtica y sea del beneficiario. Para esto lo va a cotejar con la firma que ya tiene y que aparece certificada y que aparece certificada por el que haya puesto en circulación estos cheques. Permítanme, denme un minuto. Ok, ya. Por lo que hace al tercer requisito de las características del cheque de viajero, por lo que hace la tercera característica de los cheques de viajero, tenemos que son expedidos por el librado a su propio cargo y van a ser pagaderos por su establecimiento principal, sucursales o los corresponsales que tengan en la República o en el extranjero. Otra característica es que van a poder ser puestos en circulación por el librador o por sus sucursales o corresponsables autorizados para ello, ¿sí?
tenemos que van a ser pagados en cualquiera de las sucursales o corresponsales incluidos en la lista que al efecto le haya proporcionado el librador y en cualquier tiempo mientras no transcurra el término señalado para la prescripción. Tenemos que por falta de pago inmediato del cheque, el librador debe devolver al tenedor el importe del documento e indemnizarlo por concepto de daños sin perjuicios con un mínimo del 20% del valor de aquel. Tenemos también que las acciones contra el que expida o ponga en circulación los cheques de viajero prescriben en 1 año a partir de la fecha en que los cheques son puestos en circulación, ¿sí? Bueno, esas serían entonces las características de este tipo de cheque, ¿no? Ya vimos que son muy interesantes, ¿no? Ya vimos que es nominativo, con ello lo que se pretende es asegurar que el tenedor o beneficiario sea la persona que los cobre y con ello reducir el riesgo de que sea cobrado por un ilegítimo poseedor, ¿no? Tenemos acá que el girador va a registrar la firma del tenedor para que en el momento en el que presente el título al cobro, el que va a pagar este título, cheque, verifique la autenticidad de la firma del beneficiario. ¿Cómo lo va a hacer? Pues cotejando la firma que aparezca en el documento con la que tiene en la certificación, ¿sale? Bueno, eso es lo que va a pasar con los cheques de viajero. Después de esto tenemos lo que es la procedencia de las acciones cambiarias en el cheque. Tenemos que, ¿cuáles son estas acciones? Bueno, tenemos que la procedencia de la acción cambiaria presupone que el cheque fue presentado para su cobro y el librado no lo pagó o lo pagó parcialmente. Esta circunstancia debe de demostrarle al tenedor del título por medio del protesto. Este protesto debe constar en el título o bien en una hoja adherida. Ello en términos de lo que nos dice el artículo 190 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. ¿Sí? Ok, ¿qué es el protesto, compañeros? El protesto es un presupuesto procesal que, bueno, necesitamos para ejercitar la acción cambiaria. ¿En qué consiste el protesto? Bueno, vamos a tener acá, bueno, va a existir la leyenda por parte del banco en el cual indique por qué situación no se está pagando el cheque, ¿sí? Tenemos, bueno, igual también por lo que hace al artículo 190, tenemos nosotros lo siguiente. Tenemos que el protesto va a ser la certificación que en el cheque ponga la Cámara de Compensación de que el cheque fue presentado en tiempo y no pagado o solo parcialmente. La anotación que el librado ponga en el cheque de que fue presentado en tiempo y no pagado total o parcialmente. El protesto debe ser practicado por notario, corredor público y a falta de estos por la autoridad política del lugar. Y tenemos que... bueno, ello en términos de lo que nos dice el artículo 190. ¿Cuáles son las acciones que se van a poder bueno, que vamos a poder hacer valer nosotros por lo que es que no se nos haya cubierto el pago de nuestro cheque? Pues las acciones por incumplimiento van a ser las siguientes: lo que es la acción cambiaria, lo que es la acción causal y lo que es la acción de enriquecimiento. La acción cambiaria, acá tenemos que el tenedor del cheque, una vez que lo haya presentado al cobro y no se le haya pagado por el librado, tiene acción en contra del librador, del endosantante y sus avalistas para poder exigir el cumplimiento de su obligación cambiaria contenida en el título de crédito.
Esto lo va, ¿cómo se va a hacer esta acción cambiaria? Bueno, acá estaríamos hablando de lo que es el juicio mercantil, un juicio ejecutivo mercantil, ¿sale? Ello, bueno, encontramos su fundamento en el artículo 269 de la Ley General de Títulos Operaciones de Crédito, en el cual nos menciona que la acción cambiaria procede en caso de falta de pago o pago parcial y cuando el librado fuere declarado en estado de quiebra de concurso, ¿no? Bueno, entonces, en términos de este artículo, nosotros vamos a poder presentar nuestro juicio ejecutivo mercantil porque no se nos realizó el pago correspondiente del cheque, ¿sí? Bueno, pero acá va en contra del librador. La acción causal, cuando acá vamos a tener que cuando la acción cambiaria ha prescrito caducado, el tenedor del cheque podrá ejercitar la acción causal en términos de lo que nos dice el artículo 168. El artículo 168 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. Bueno, solamente puede intentar el tomador, el que va a poder realizar esta acción solamente va a ser el tomador originario en contra del librador, pues es con quien guarda el nexo jurídico de la causa. También en esa situación entonces vamos a tener que se va a poder ejercitar la acción causal, ¿no? Su fundamento lo encontramos en el artículo 168. Después tenemos la acción de enriquecimiento. Esta acción la tiene el tenedor del cheque para exigir su pago. Sin embargo, solamente puede ejercitarse en contra del librador por la suma con la que se haya enriquecido su daño, la cual va a proceder siempre y cuando la acción cambiaria o la causal jurídicamente sean inoperantes, improcedentes por caducidad o porque carezca del derecho para ejercer esta acción, ¿sí? Tenemos nosotros, por lo que hace a la acción causal y la de enriquecimiento y la acción de enriquecimiento, tenemos que estas no son acciones cambiarias. Por lo tanto, tenemos que estas se van a tener que tramitar en la vía ordinaria mercantil. Vamos a encontrar su fundamento en el artículo 169 de la Ley General de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. Y nos dice, extinguida por caducidad la acción de regreso contra el girador, el tenedor de la letra que carezca de la acción causal contra y de acción cambiaria o causal contra los demás signatarios puede exigir al girador la suma de que se haya enriquecido en su daño. Esta acción prescribe en 1 año contado desde el día en que caducó la acción cambiaria. ¿Sí? Bueno, ese sería su fundamento y esos serían nuestros medios de defensa para poderlos ejercitar en contra del librador toda vez que no se nos hizo el pago de nuestro cheque. ¿Sí? Bueno. Ok. Bueno, ya con esto estaríamos viendo lo que es el cheque, ¿no? Ahora vamos a empezar con lo que son las operaciones de crédito. Bueno, vamos a irnos rápido, por favor. ¿Qué son las operaciones de crédito? Bueno, si nosotros nos vamos a lo que nos dice nuestra ley federal, perdón, si nos vamos a lo que nos dice nuestra Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, nosotros vamos a poder observar ahí que nos habla de varios tipos de contrato, ¿sí? Nos habla de diversas figuras, de diversos contratos que se pueden celebrar entre los comerciantes o bien entre un comerciante y las instituciones bancarias. Tenemos al tratadista de Pina de Vara. Él nos dice que las operaciones de crédito
son tanto bancarias como las operaciones tanto bancarias como bursátiles son el conjunto de contratos mercantiles cuya realización constituye una característica de la institución correspondiente. Tenemos nosotros, si vemos la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, cuando nos habla de estas operaciones de crédito, realmente nos están hablando de títulos de contratos, pero bueno, si estamos en una ley mercantil, pues estaríamos hablando de contratos mercantiles. Tenemos que, por lo que hace a las operaciones de crédito, vamos a encontrar su fundamento en la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, del artículo 259 hasta el artículo 418. 418, ¿sí? Bueno, y por ejemplo, si nosotros empezamos a hacer la lectura en el artículo 259, con el cual inicia el título segundo de las operaciones de crédito, ahí realmente lo que nos está describiendo es un contrato. Es un contrato, por esa situación se dice entonces que realmente no son operaciones de crédito, sino que simplemente están haciendo alusión a lo que son los contratos, son contratos mercantiles, ¿sí? Bueno, igual también nos vamos a su fundamento, vamos a encontrarlo en la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, en el artículo primero, párrafo segundo nos comenta, las operaciones de créditos que esta ley reglamenta son actos de comercio, por lo tanto, pues se regula por la ley mercantil, por las leyes mercantiles, ¿sale? Bueno, tenemos entonces, cuando nosotros hablamos de estas operaciones de crédito, realmente estamos hablando de contratos mercantiles. ¿Sale? Bueno, por lo que hace a estos contratos mercantiles, nosotros vamos a encontrar diversos tipos. Bueno, estos contratos mercantiles, bueno, acá tendríamos que retomar lo que son nuestros conocimientos de derecho mercantil cuando hablamos de obligaciones, perdón, de derecho civil cuando hablamos de obligaciones. Tiene mucha similitud, de ahí entonces que en la Ley General de Títulos y Operaciones de Créditos, pues igual no se defina no se define en qué consiste el contrato, qué consiste las obligaciones, ¿no? Toda vez que las obligaciones, si nosotros, ese tema nosotros lo analizamos en derecho civil, y bueno, tiene mucha relación por lo que hace al derecho mercantil, ¿no? Nada más que sería la ley que vamos a estar utilizando, ¿no? O el tipo de contrato, que bueno, el contrato lo vamos a encontrar en nuestra Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, ¿sí? Tenemos nosotros al tratadista Uria, él señala que por lo que hace a los contratos de crédito, tenemos que estos contratos se van a calificar de acuerdo al objetivo que persiguen. Acá nosotros vamos a encontrar, por ejemplo, contratos de cambio. Dentro de estos contratos de cambio, pues vamos a encontrar compra-venta, permuta, transporte, etcétera. También podemos encontrar contratos de colaboración. Dentro de estos contratos de colaboración vamos a encontrar los de comisión y representación. También de previsión, los contratos de seguros. Lo que son los contratos de guarda o custodia, vamos a encontrar lo que es el depósito, las cajas de seguridad. Por lo que hace al de garantía, pues vamos a encontrar lo que es la fianza, la hipoteca. Por lo que hace a los contratos de crédito, pues vamos a encontrar el contrato de cuenta corriente, el contrato de apertura de crédito, el contrato de carta de crédito, el contrato de fideicomiso y en general todos los contratos que se regulan en la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. Estos títulos, bueno, estos contratos o estos contratos que contienen la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, la propia ley los denomina operaciones de crédito, pero bueno, regresamos al mismo punto, estamos hablando de contratos, son contratos o negociaciones que se hacen en materia mercantil.
Ok, bueno, vamos a empezar. Dentro de estos contratos nosotros vamos a encontrar lo siguiente, lo que es el contrato de apertura, de crédito. Tenemos que acá, por lo que hace este contrato de apertura de crédito, vamos a encontrar nosotros que aquí van a existir las siguientes personas, un acreditante, un acreditante, un acreditado. Tenemos que en el contrato de apertura de crédito, un sujeto se obliga a poner a disposición de otro una determinada cantidad de dinero o bien a contraer durante ese tiempo una obligación a su nombre. Por su parte, tenemos que el acreditado se obliga a restituir ese dinero o a pagar la obligación contratada en el término pactado. Acá, bueno, realmente estaríamos hablando de lo que es un préstamo comercial, ¿sí? En eso consiste. Miren, compañeros, acá tenemos el artículo 291. Nos dice, el acreditante se obliga a poner una suma de dinero a disposición del acreditado o a contraer por cuenta de este una obligación para que él mismo haga uso del crédito concedido en la forma y en los términos y condiciones convenidas, quedando obligado el acreditado a restituir al acreditante las sumas de que disponga o a cubrirlo oportunamente por el importe de las obligaciones que contrajo y en todo caso a pagarle los intereses, prestaciones, gastos y comisiones que se estipulen. ¿Ok? Bueno, entonces por lo que hace a este contrato de apertura de crédito, realmente estamos hablando de un préstamo, ¿no, compañeros? Es un préstamo comercial. ¿Sí? Ahí estamos bien, compañeros. Entonces, ¿qué es el contrato de apertura de crédito? Pues es un préstamo, ¿sale? Es un préstamo. Dentro de este contrato de apertura de crédito, nosotros vamos a encontrar dos tipos de crédito. Un crédito simple y un crédito en cuenta corriente. Acá, por ejemplo, bueno, acá ya vimos en términos de lo que nos dice el artículo 291, estamos hablando de un préstamo, ¿no? Es un préstamo mercantil, un préstamo comercial, ¿no? Bueno, vamos a ver cómo se da. Tenemos acá, bueno, estamos hablando del crédito simple, tenemos un ejemplo. Ok. ¿Quién nos ayuda, por favor, a leer la diapositiva que está? Yo, profa, si quiere. Por favor, compañera. Contrato de apertura de crédito. Crédito simple. Si el acreditante, por ejemplo, pone a disposición del acreditado durante un mes 100,000 pesos, es decir, se compromete a prestarle 100,000 pesos, durante este lapso el acreditado podrá exigir cuántas entregas parciales desea hasta que agote la cantidad. Si cumplido el mes, el acreditado solicitó entregas por 50,000, ya no podrá utilizar los otros 50,000 que resten, porque el plazo durante en el que el acreditante estaba obligado feneció. A la inversa, en caso de que el acreditante disponga de 100,000 pesos, millón antes de que venza el contrato, ya no podrá disponer de un peso más, en virtud de que el acreditante estaba obligado solo por esa cantidad. Hay una excepción a esta regla que deriva de la existencia de dos tipos de contratos de apertura de crédito, el simple y el de la cuenta corriente. El crédito simple termina cuando se agota la cantidad puesta a disposición o cuando expira el tiempo durante el que existía la obligación de ponerlo a su disposición, lo que suceda primero. Ok, gracias, compañera. Bueno, acá pues entonces, de acuerdo a nuestro ejemplo, tenemos lo siguiente, ¿no? Acá el acreditante que puede ser la institución bancaria, tenemos que ella nos da un préstamo, ¿no? En este préstamo, ella nos dice que nos va a prestar 100,000 pesos durante un mes, ¿no? Durante este mes
va a ser un préstamo de 100,000 pesos para que nosotros podamos disponer de estos 100,000 pesos durante el término de 30 días, ¿sí? Bueno, durante estos 30 días yo puedo hacer esa disposición de estos 100,000 pesos, pero solamente tengo un mes, solamente tengo 30 días, por lo tanto, yo puedo ir sacando de poco a poquito lo que son esta cantidad, ¿no? Los 100,000 pesos, ¿sí? Pero pasando el mes, yo ya no puedo sacar dinero, toda vez que esta cantidad solamente estaba en mi disposición por estos 30 días. Si yo saqué todo el dinero la primera semana, pues aunque me queden los 25 días restantes, ya no puedo sacar más dinero porque era lo único que me habían prestado, ¿no? 100,000 pesos para poderlos disponer durante el término de un mes, ¿sí? Ahora bien, a lo mejor sabes que tuve mucho trabajo, se me olvidó y un día antes pude sacar 5,000 pesos, ¿no? Un día antes de que fenecieran los 30 días, pero bueno, como todavía, según yo, como todavía sigue el dinero, pues al siguiente día lo voy a disponer. No, pues ya no vas a poder disponer de él porque ya se feneció tu término. Solamente tenías el plazo de 30 días, ¿no? Por eso nos dice, el crédito simple termina cuando se agota la cantidad puesta a disposición o cuando expira el tiempo que dura el que existía la obligación de ponerlo a su disposición, ¿no? Si ya agotamos la cantidad, pues aunque me sobre 25 días, ya no puedo disponer de otra cantidad porque la única que me prestaron fue esa. Ahora bien, si yo no ocupo todo el dinero, pero se fenece mi término, pues igual, aunque el dinero que me hayan prestado, que estaba a mi disposición, no lo haya yo sacado, pero ya feneció mi término, ¿no? Entonces es cualquiera que se presente de los dos, ¿sí? Solamente durante ese tiempo yo voy a poder disponer de ese crédito, de esa cantidad de dinero, ¿no? Por eso estamos hablando de un crédito simple, ¿sí? Crédito en cuenta corriente. Este crédito en cuenta corriente, bueno, encontramos su fundamento en el artículo 296. En el artículo 296. Y nos dice que en el contrato de cuenta corriente el término permanece invariable, pero el acreditado, conforme haga uso del dinero puesto a su disposición, puede regresarlo en remesas parciales de manera que, aunque disponga de parte del monto, el límite máximo del crédito nunca se agote. ¿Sí? ¿Qué nos quiere decir con esto, compañeros? Bueno, tenemos acá tenemos otro ejemplo, nos dice, el límite es 1,000,000, se solicitan 900,000, quedan 100,000, después se pagan 300,000, pues ya me habían quedado 100, pagué 300, ya tengo 400,000, después solicitamos 400,000, ya no nos queda nada, al día siguiente se paga 1,000,000, pues puedo volver a disponer de este 1,000,000, ¿sí? ¿Ya se dieron cuenta? Compañeros, ¿cuál sería la diferencia entonces del crédito simple y del crédito en cuenta corriente? El crédito simple, pues ya nos pusieron un término, ¿no? De tal a tal fecha solamente puedo disponer de esa cantidad, ¿no? Pero el crédito en cuenta corriente me dan un límite de crédito, este límite de crédito pues yo lo voy a poder estar manejando, ¿no? Toda vez que mientras yo saque el dinero, lo vuelva a pagar, vuelva a sacar, lo vuelva a pagar, pues sigo teniendo la disponibilidad de este límite de crédito, ¿no? Por lo tanto, yo lo puedo ir cubriendo bueno, de acuerdo a mis necesidades, ¿no? No tengo un plazo determinado. Claro que por este préstamo que me están haciendo, pues me van a cobrar los intereses respectivos, ¿no? Este contrato de apertura de crédito vamos a tener pues que es absorbido por los bancos, ¿no? Tenemos acá nosotros que este contrato pues se debe de cumplir con las condiciones y los requerimientos que se contengan en el mismo contrato, ¿sí? Cuando nosotros hablamos del contrato de apertura de crédito vamos a tener que el objeto del contrato pues consiste en lo siguiente: en permitir al acreditado que disponga de una suma de dinero, ¿no? De que disponga de su crédito.
¿sí? Bueno, ese sería el objetivo del contrato, ¿no? El objetivo del contrato de apertura de crédito simple es permitir al acreditado que disponga de su crédito no de una sola vez, sino de manera diferida y exacta en las cantidades y en los momentos en el que se presupuestó que va a necesitarlos, a fin de no pagar más intereses que los necesarios. El objetivo del acreditante va a ser cobrar el interés y los accesorios, o ambos, todo ello de acuerdo a lo que se haya estipulado en las cláusulas del contrato. Por eso cuando hablamos de lo que son las operaciones de crédito, pues realmente decimos, estamos hablando de contratos, porque bueno, igual también de la lectura de los propios artículos, pues se desprende que son contratos mercantiles. El propósito del contrato de apertura de crédito en cuenta corriente es que el acreditado disponga permanentemente de una cantidad que nunca se va a terminar durante la vigencia del contrato, siempre que no se sobrepase del límite que haya sido otorgado por la institución bancaria. Lo cual va a conseguir el acreditado haciendo los pagos parciales de sus disposiciones, ¿no? Eso sería, bueno, eso nos pasa, por ejemplo, con nuestra tarjeta de crédito, ¿no? Tenemos un límite que nos da el banco, ¿no? Tenemos el límite de 100,000 pesos, ¿no? Si nosotros pagamos, pues vamos a poder seguir disfrutando de este crédito, hasta que, bueno, y ahí podemos ir haciendo nuestras compras e ir jugando con el crédito que nos dio el banco, ¿no? Le pago, compro, pago y de nuevo, ¿no? Y así voy jugando y voy teniendo, puedo hacer mayores cosas, ¿no? Con este préstamo que me hace el banco. Esa sería la gran diferencia entre un contrato de apertura de crédito simple y un contrato de apertura de crédito en cuenta corriente, ¿no? El que más nos va a convenir, pues, es el contrato de crédito en cuenta corriente, ¿sí? Porque nosotros vamos a poder disponer permanentemente de una cantidad, ¿no? Y bueno, y siempre y cuando nosotros realicemos nuestros pagos, pues vamos a poder seguir haciendo uso de este préstamo, ¿no? Claro, pagando lo necesario al banco, ¿no? Ok. Las partes que van a estar en un contrato de apertura de crédito van a ser las siguientes, el acreedor y el deudor, ¿no? Tenemos que es un contrato bilateral. Acá tenemos que el acreedor va a ser el acreditante, la persona física o moral, obligada durante determinado tiempo a poner determinada cantidad de dinero a disposición de la otra, que acá, bueno, decíamos, ¿no? Acá va a ser por lo regular el banco. Y el deudor es el acreditado, persona física o moral, que disfruta de las cantidades puestas a su disposición durante el tiempo pactado, contra la devolución del principio, de la cantidad principal y de los intereses, ello en términos de lo que disponga el contrato de apertura de crédito, ¿sí? Esas van a ser las partes que van a intervenir en este tipo de contrato. Bueno, y acá entraría todo lo que es materia de obligaciones, ¿no? La capacidad, ¿no? La capacidad de las partes, quiénes son los que pueden celebrar este contrato, ¿no? Estamos hablando de un contrato en materia mercantil, para ello nos tendríamos que ir a lo que nos dice el artículo 3 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, ¿no? Por lo que hace ¿quiénes son los que pueden celebrar un contrato mercantil? Pues van a ser todos aquellos que tengan la capacidad legal, ¿no? Aquellos que no tengan disminuidas sus capacidades, ni tampoco tenga disminuido lo que es la capacidad de ejercicio, ¿no? Bueno, hasta acá nos quedamos, compañeros. Estamos hablando de operaciones de crédito, estamos con el contrato de apertura de crédito. Les decíamos que esto, ¿qué nos quiere decir? Pues es un contrato de préstamo, ¿no? Es un préstamo de dinero comercial. Estamos hablando de materia mercantil. Nos quedamos hasta aquí, compañeros. Que tengan bonito fin de semana. Hasta luego. Gracias, profe. Hasta luego. Ok, hasta luego. Gracias. Hasta luego, compañero. Cuídate.